doctores? Sí, doctor. ¿Por qué? Sí, doctor. Ya, vamos a iniciar la clase el día de hoy, doctor. Vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la antibioticoterapia, ¿ya? Si bien ustedes ya han llevado su curso de farmacología, simplemente es un recordatorio y fijar algunas cositas para que ya ustedes pues sepan elegir sus antibióticos, ¿sí? Y también, casi al finalizar voy a presentar algunos artículos que corresponden también al dolor, porque después de una cirugía hay dolor, se puede dar infección, hay que combatir eso. Entonces hay que tener presente eso y también el estudio de enjuagues bucales y cuánto ayuda la clorhexidina. Ya, con eso complementamos también. Entonces, doctores, atentos, si tienen alguna pregunta, me lo hacen llegar. Tienen 3 artículos en la página, de los cuales tienen que leerlos. ¿Ya? Tienen que leer esos artículos porque es importantísimo esa parte, ¿ya? Y tengan, obviamente, esta información. La farmacología, obviamente, va cambiando con el tiempo, ¿ya? Van apareciendo nuevos antibióticos y, obviamente, se van descartando algunos. ¿Por qué? Porque generan resistencia, ¿ya? Ya lo vamos a ver también, esa partecita. Entonces, miren, no existe, vamos a partir con esto que me llamó la atención y siempre lo he dicho, no existe un tratamiento estandarizado, ¿no? Para saber, doctor, a estos pacientes, pues, o a todos mis pacientes le voy a dar el mismo tratamiento farmacológico. No funciona así, no va a funcionar nunca así, ¿ya? Cada paciente, ¿sí? Cada paciente necesita una terapia distinta, dependiendo también de su función hepática, renal, obviamente de su componente en cuanto a la edad, de su respuesta inmunológica nata. Entonces hay que medir todo esto, ¿no? Y es por eso que no hay un tratamiento estandarizado para todos los pacientes. Hay que elegir la mejor opción, ¿ya? Que tenemos. Para esto hay que hablar un poquito sobre las etapas clínicas de la infección odontogénica, ¿ya? Hay infecciones odontogénicas, es decir, que se generan en las piezas dentales, y no odontogénicas, por si acaso. No es tema de hoy las no odontogénicas, sino las odontogénicas, ¿ya? Entonces, la diferencia, esa la van a ver en cirugía 3, ¿ya? Pero en cirugía 2 nos interesa las etapas clínicas de la infección odontogénica. Muy bien. Como sabemos, hay distintas enfermedades que pueden generar que el avance de estas enfermedades puede desencadenar en una cantidad suficiente de bacterias que obviamente están en el conducto radicular o pueden proliferar hacia el conducto radicular y estas bacterias puedan proliferar a nivel periapical y empezar con una infección odontogénica. Entonces, diferentes enfermedades, por ejemplo, una caries no tratada que llega hacia el conducto radicular, obviamente puede generar una infección odontogénica. Una enfermedad periodontal también. Entonces hay que tener en cuenta estas enfermedades que pueden, producto de las bacterias, llegar hasta esos niveles. Entonces, para que llegue a generar una infección odontogénica se necesita de una determinada cantidad de microorganismos, ¿ya? Una determinada cantidad de microorganismos virulentos, es decir, capaces de realizar una infección, más una respuesta inmunitaria del paciente. Siempre hay una respuesta frente a alguna afección. Entonces, esto se va a equilibrar, ¿ya? Y lo vamos a ver. El periodo de inoculación es esto. Cuando obviamente se está desarrollando una enfermedad, el paciente no se dio cuenta de su caries, empieza a avanzar y llega hacia el canal radicular, los microorganismos proliferan hacia el ápice y llegan hacia el hueso. Y en el hueso empieza el periodo clínico. ¿Sí? Obviamente ya presenta síntomas y signos y síntomas el paciente. Si es una fase aguda, se dice que es una fase aguda cuando el proceso de infección se desarrolla
en la primera y segunda semana. Si el proceso de infección supera las 2 semanas, ya estamos hablando de una fase crónica, ¿ya? La fase aguda, ¿sí? Está determinada por microorganismos gram positivos, aerobios y aerobios facultativos, ¿ya? Frente a una fase crónica que está determinada por microorganismos anaerobios y anaerobios facultativos, en su mayoría gram negativos. Entonces, hay que determinar esta parte, ya que es importante. Entonces, ¿por qué es importante, doctor, determinar qué calidad de microorganismos se encuentran con más frecuencia en estas fases? Porque dependiendo de la fase, es que yo debo de establecer mi terapia farmacológica. Una amoxicilina no va a responder bien frente a microorganismos anaerobios, ¿sí? Por ejemplo, una clindamicina responde bien a los anaerobios, pero no responde muy bien frente a los aerobios. Entonces, no puedo utilizar distintos estos antibióticos, tengo que mejorar su tratamiento, tengo que identificar en qué fase está. Y la fase aguda se inicia por una periodontitis apical aguda, es decir, obviamente el ligamento periodontal se inflama, ¿sí? Signos clásicos de inflamación, se distiende y obviamente empieza a desarrollarse ahí un proceso de aposición y reabsorción ósea, ¿sí? Se empieza a perder hueso y obviamente hay una respuesta inmunológica frente a esto y a eso se le conoce ya también como absceso periapical, ¿no? Aquí hay dolor fuerte. Aquí el paciente llega con un dolor terrible, ¿no? Doctor, me duele demasiado el diente, llegan con un dolor terrible. Aquí en este proceso, en la fase aguda. Si el paciente, su respuesta inmunitaria, como ya les decía, ¿no? Para que se dé una infección, debe de haber una cantidad suficiente de microorganismos y obviamente una respuesta deficiente del cuerpo. Entonces, si el paciente tiene una respuesta inmunitaria deficiente, ¿ya? Entonces, va a haber una expansión brusca de la infección, se va a expandir y va a buscar un camino de salida. La infección busca un camino de salida, por dónde salir, salirse de esa zona. Y normalmente, cuando esta infección, ¿ya? Se queda en tejidos intrabucales, es decir, se inflama dentro de la boca, se le conoce como flemón, ¿ya? Pero cuando ya abarca tejidos extrabucales, es decir, ya lo pueden apreciar usted que la cara, el cachete está enorme y abarca hasta el ojo, hasta la parte media del cuello, a eso se le conoce como celulitis. Esto de aquí es una fase aguda. Doctor, ¿aquí hay riesgo? Claro, aquí está en riesgo la salud del paciente, la integridad y obviamente puede morir. En esta, la fase aguda es la fase más importante en la que hay que tratar a un paciente. ¿Por qué, doctor? Porque aquí la cantidad de microorganismos es alta y la respuesta del inmune del paciente es deficiente. ¿Sí? Entonces, hay que ayudarle al paciente. ¿Con qué le ayudamos? Con antibióticos. Doctor, ¿y la fase crónica? La fase crónica es cuando la cantidad de microorganismos puede ser alta, pero la respuesta del paciente ha sido alta también. ¿Y qué ha hecho? Ha enquistado esa infección, o sea, la ha limitado y la mantiene ahí. El cuerpo la mantiene ahí y no se ha expandido. ¿Ya? La fase crónica, doctor, ¿puede pasarse a una fase aguda? Claro, porque ahí hay una colección de microorganismos. Y así pasa, hay pacientes que les dolió un poquito, tomaron un analgésico y les pasó. Y después cada cierto tiempo les sale por ahí una fístula y por ahí drenan pus y el paciente vive años con eso. Y cada cierto tiempo se le activa, de fase crónica a fase aguda y de aguda a crónica, así están. Hasta que llegan a consulta y le lo vamos a extraer el diente o hacer un tratamiento. ¿Cómo se da el proceso de resolución de estas infecciones que tanto de lo que es la fase aguda o crónica? La resolución se da por el cese de la actividad inflamatoria y formación de tejido de reparación, ¿no?
y se acelera si el absceso se abre espontáneamente, o sea, se genera una fístula, o terapéuticamente cuando hacemos un debridamiento quirúrgico. Es decir, esta infección, tanto un flemón como una celulitis, se va a ceder, es decir, se va a ir si es que yo hago un debridamiento quirúrgico o si es que el mismo cuerpo ha generado una fístula. En ambos ya se abrió, obviamente la pus sale y listo. Y ahí pasó, ahí se dio la resolución de la infección. ¿Ya? Entonces, esa es la etapa clínica, ya saben, periodo de inoculación clínico y el periodo de resolución. ¿Dónde debemos actuar con los antibióticos? Aquí y aquí. ¿Dónde ya debemos hacer la terapia clínica o la terapia? Aquí. Una vez que ya ha cedido, ¿no? Aquí puedo hacer mi debridamiento. ¿Listo? Entonces, miren lo que les decía. Llega la infección, abarca el hueso, y el hueso siempre va a buscar salida. No se va a establecer en el hueso, siempre buscan salida. Normalmente se va a la tabla de menor resistencia. ¿Cuál es esa, doctor? La vestibular. Si está por debajo, ¿sí? Miren, si está por debajo es un absceso en el periósteo. Este es un periodo muy doloroso. ¿Por qué, doctor? Porque levanta el periósteo, se estira el periósteo y duele. Esto es muy doloroso, ¿ya? Cuando ya pasó el periósteo, rompió el periósteo, se pasa a esta zona, se le conoce como flemón, ¿sí? Miren, está por debajo de los músculos y está dentro de la cavidad bucal. Pero cuando la infección sobrepasa los músculos y se va hacia otras zonas, ya se le conoce como celulitis. ¿Ya? Miren en las imágenes, nos ayuda bastante a localizarnos en esta parte. Aquí tenemos, por ejemplo, una celulitis en un paciente, miren cuánto abarca. Se va hacia la base del ojo, está inflamado todo. Doctor, ¿es doloroso? Muy doloroso. ¿Ya? Muy doloroso. Típico una celulitis. ¿Ya? Así podemos apreciar una celulitis. ¿Listo? Entonces la celulitis lo encontramos con el flemón en la fase aguda. ¿Ya? Y aquí tenemos una, miren aquí, un absceso, ¿sí? Y una fístula. Aquí se ha generado una fístula y aquí se está generando una fístula, ¿sí? Se macera toda esta parte de aquí, se necrosa y por aquí drena la pus. Doctor, ¿cuál es lo malo de esta zona? Es que obviamente aquí se genera una cicatriz, le queda una cicatriz terrible al paciente cuando se fistuliza esta zona de aquí. Le va a quedar una cicatriz terrible, ¿ya? Una zona deprimida, si ustedes se dan cuenta. Entonces esto pasa en infecciones, pues, donde los pacientitos, por ejemplo, no tienen buena respuesta inmunológica y obviamente avanza bien rápido la infección. La cantidad y la calidad de microorganismos han sido, pues, muy virulentos, ¿no? Entonces hay que identificar eso también. No debemos de dejar que estas infecciones lleguen hasta estas etapas. Debemos de evitarlas. Muy bien. Entonces, a raíz de eso, hay que hacer pues un tratamiento farmacológico. ¿Y esto va a depender de qué? De la fase de la infección. Si esa fase es una periodontitis, si está en una celulitis o si ya es un absceso. ¿Sí? Ya saben, estas son fases agudas. Esto ya el cuerpo reaccionó y debemos identificar la calidad de microorganismos que vamos a encontrar. Según la topografía, localización primaria puede ser intra o extravocal y también localización secundaria. Puede ser que también la infección esté en otros planos. Puede irse al cuello, puede irse a la cabeza, entonces hay que identificar eso, ¿ya? También las condiciones inmunitarias del paciente. No es lo mismo, pues, un paciente ASA1, sano, que un paciente con comorbilidades. Puede ser un paciente con diabetes, un paciente cardíaco, un paciente obeso, un paciente... Entonces hay que identificar porque sus respuestas inmunitarias no son las mismas. Y es más, entre el sexo, hombre y mujer, sí, varón y mujer, ¿qué va a pasar? Tampoco no es igual. ¿Por qué? Porque cuando las mujercitas están reglando por la pérdida de
de sangre y obviamente por la carga hormonal disminuye también su respuesta inmunitaria. Por eso que las mujercitas es más frecuente que lleguen hacia una infección fuerte, una infección aguda, porque su respuesta inmunitaria puede estar afectada, ¿ya? Y la respuesta del paciente, pues no, la respuesta del paciente frente a esa infección, ¿ya? Entonces, miren, tenemos que tener en cuenta que en determinados procedimientos, ¿cómo debe ir la terapia? Por ejemplo, en una periodontitis, en un paciente que tiene periodontitis, primero es un tratamiento odontológico causal, es decir, hago una tartrectomía, un destartraje, y luego le doy tratamiento farmacológico para complementar ese tratamiento y complemento correctamente el tratamiento periodontal. ¿Cómo es el tratamiento para una celulitis? Doctor, si es una celulitis de frente, ¿me voy a ir a sacarle el diente al paciente? No. Se puede diseminar incluso más la infección, porque está en una fase aguda, recuerden, una fase aguda. Entonces se puede expandir la infección, se puede ir a otros planos. Entonces nunca debo extraer un diente en una fase aguda, en una celulitis. Si es una celulitis como este niñito de acá, lo primero que debo de hacer es neutralizar con terapia farmacológica. Y luego, recién, una vez que ya desinflamó la zona, ya está con su tratamiento farmacológico, que normalmente, doctor, queda aquí, vía oral o vía parenteral. Aquí doy vía parenteral, quiero que llegue rapidísimo a la zona. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la infección se puede ir a otros lugares. Entonces tengo que actuar rápido. ¿Ya? Entonces, es una fase aguda. ¿Ya? Pero si es un absceso, doctor, es un absceso, hay una fístula, ¿ya? Bueno, ahí si gusta, puedo extraer el diente y luego doy tratamiento farmacológico. No hay problema, la infección está localizada, es pequeña, ¿ya? No hay problema. Pero si es una celulitis o un flemón, ahí sí no, pues, doctores. Primero, terapia farmacológica y tratamiento quirúrgico. Después, si es un absceso, está localizado, es pequeño, primero extraigo el diente y luego doy terapia farmacológica. ¿Ya? Así funciona, por si acaso. Cuando este es un procedimiento que particularmente no lo hago, pero existe, ¿ya? Cuando hay un dolor fuerte, ¿sí? Por ejemplo, es un absceso, es un flemón, una celulitis, no extraigo el diente, pero le hacen esta apertura cameral. Es un alivio inmediato clínico de la clínica dolorosa. ¿Gracias a qué? A la descompresión. Por aquí va a empezar a salir el pus, ¿sí? Empieza a drenarse por ahí la pus, ¿sí? Acumulado en el conducto en la región periapical. Empieza a salir la pus y además que ingresa, autor, ingresan microorganismos aerobios. Y si adentro obviamente ya había una infección por otros microorganismos, se empiezan entre ellos a destruir y ayudas a combatir esa infección también. Entonces, ayuda esta apertura cameral, pero particularmente yo no la hago. ¿Por qué? Porque si yo hago esto de aquí, se va a comer, el paciente va a comer, se va a meter aquí comida y todo eso. Particularmente no lo hago, no. La muestro aquí porque obviamente es parte de la teoría, pero les digo que en la clínica nunca lo utilizo, ¿ya? Pero existe esta técnica. ¿Ya? Alguna vez, seguro un odontólogo antiguo pueden ver que haga esto. No se sorprendan, es parte de la teoría, existe, se puede hacer. Que no lo haga no significa de que no se debe hacer, doctores. Quizás algún día lo hagan. Pero particularmente les digo que yo no me sirve esto de acá, no lo utilizo, ¿ya? Pero existe, ¿ya? Aperturar la cámara y por ahí drenar la pus, ¿ya? La exodoncia convencional, es decir, saco el diente, extraigo el diente, se tomará esta actitud cuando se observa una tendencia a la cronificación del proceso o si las condiciones físicas del paciente o la gravedad del curso clínico así lo requiere. Ya les dije, si es un proceso crónico, extraigo, no hay problema. Si es un proceso agudo, pero en fases iniciales, periodontitis o un absceso, puedo extraer el diente. Si es una fase aguda, en un flemón o una celulitis,
ahí no extraigo. Me aguanto, ¿ya? Otros tratamientos odontológicos como lapicectomía o amputaciones o hemisecciones no se deberían de realizar cuando está en una fase aguda. ¿Ya? No se deberían de hacer. Se llevará a cabo una vez que ha superado la infección aguda. ¿Ya? Es decir, cuando ya está en fase crónica, ahí puedo hacer la cirugía. ¿Ya? Nunca en fase aguda. ¿Por qué, doctor? En fase aguda puede extenderse a otros lados la infección. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces doctores ya saben identificar cuándo debo extraer, cuándo no debo extraer. Vamos a ver sobre los antibióticos que se deben de dar. El uso de agentes antimicrobianos se ha de adaptar individualmente a cada persona y se debe de valorar ¿qué? La gravedad de la afección, ¿sí? La gravedad. Si es algo localizado solamente en el diente, se abarca más de 3 dientes. Si está abarcando otros tejidos blandos o si ya está pues en piel, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad, voy a utilizar distintos antibióticos. El lugar anatómico afectado, ya les dije, un solo diente abarca más dientes, todo el paladar, la mitad de la hemiarcada, otros tejidos blandos y así. Voy analizando cuánto es la afección de la infección. El supuesto o probado agente etiológico. Esto es importantísimo. Ya les dije, en infecciones agudas predominan microorganismos aerobios estrictos y aerobios facultativos, gram positivos y también algunos gram negativos. En las infecciones crónicas, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos, en su mayoría gram negativos, pero también hay gram positivos. ¿Ya? Entonces ya sé el supuesto probado agente que está en la fase, por eso tengo que identificar qué fase de la infección está mi paciente. Y luego, dependiendo de estas 3 cositas, yo ya debo de elegir el antibiótico según su qué, la seguridad. ¿Qué tan seguro es ese antibiótico? ¿Ya? ¿Qué tan seguro es? Es decir, no me va a generar pues lesiones al paciente, ¿ya? No voy a lesionar al paciente, pero también tengo que ver un antibiótico pues que sea eficaz, ¿ya? Sea eficaz, que me destruya esos microorganismos. Que tenga baja toxicidad, ¿ya? Porque obviamente no quiero lesionar ni su riñón ni su hígado. Y que también sea de un costo aceptable, no que sea muy caro. La mayoría de personas que ustedes van a atender cuando se hagan su serum no van a tener pues los medios para agenciarse con antibióticos de alto costo, ¿ya? Entonces, un antibiótico con costo aceptable. En cuanto a la seguridad, doctores, tienen que verificar ahí de que el antibiótico pues no destruya otras floras. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos floras bacterianas que nos ayudan, por ejemplo, en el estómago, ¿sí? Tenemos en los intestinos tenemos una flora microbiana que nos ayuda a generar el bolo alimenticio, nos ayuda a lo que es eliminar también ciertos parásitos o ciertos hongos, entonces nos ayuda. Pero cuando ustedes eligen mal el antibiótico, destruyen esas floras amigas, las destruyen. Entonces tenemos que ver un antibiótico que sea seguro, que solamente actúe en la zona que yo quiero que elimine la infección. ¿Es difícil, doctor? Sí, es difícil. La gran mayoría de antibióticos actúan no solamente a donde ustedes lo quieran destinar, sino en todo el cuerpo. Entonces hay que valorar eso siempre en nuestros pacientes. En pocas ocasiones, en poquísimas ocasiones, y yo diría raras ocasiones solamente a nivel hospitalario, nos debemos de ayudar de un laboratorio para efectuar un tratamiento dirigido. ¿Ya? Es decir, es raro encontrar a un paciente que ustedes den un antibiótico y no haga efecto, ¿ya? Y el paciente persista su infección. Salvo que ustedes sean bien malos, pues no salvo que ustedes pues receten algo que no tiene nada que ver,
¿Ya? Hay que ser bien malo. Pero doctor, y a pesar de eso, si es que yo he recetado correctamente mi antibiótico, pero veo que no hay respuesta, entonces hay que hacer pues un estudio de laboratorio, sería un antibiograma, ¿ya? Para ver, obviamente, si es que qué antibióticos son o pueden actuar correctamente frente a esos microorganismos, ¿ya? En la mayoría de los casos, nosotros siempre vamos a efectuar tratamientos empíricos. Siempre, doctores. Tratamientos empíricos, ¿qué significa? Yo creo que hay estos microorganismos. Yo creo. Pero no yo creo porque se me ocurre, sino porque ya he leído. Por eso les he colocado ahí en la plataforma un artículo que dice biofilm. Es decir, ahí ustedes van a leer qué microorganismos hay en boca. ¿Ya? Léanlo, por eso no les coloco los artículos por las puras. Entonces, no es que yo creo porque se me ocurre, no, sino creo porque hay una evidencia científica. El doctor me ha pasado un artículo que está publicado en una revista importante, ya es un artículo indexado, es importantísimo, ese artículo tiene harta relevancia. Entonces, ¿me puedo basar en eso, doctor? Claro. Si tú me hablas con propiedad y me dices, en ese artículo, doctor, de tal autor, nos dice que hay tanta y esta variedad de microorganismos, entonces, ok, me estás discutiendo con evidencia científica. Yo no lo puedo negar, no me puedo negar frente a la evidencia científica. Entonces, ¿cuándo efectuaremos una terapia empírica? Cuando yo digo, en esa infección aguda, ¿ya? Yo voy a encontrar más aerobios que anaerobios. Entonces yo les estoy diciendo no porque se me ocurra, sino porque la evidencia lo dice. Entonces, ¿ven? Entonces, en la mayoría de tratamientos va a ser por un tratamiento empírico, yo creo. ¿Ya? Es decir, frente a microorganismos que probablemente sean el agente causal. Y en pocas ocasiones, ¿sí? Será necesaria la ayuda del laboratorio, como ya les mencioné. La elección del antimicrobiano ha de ser juiciosa y no solo será importante elegir el antibiótico adecuado, sino que también se tendrá que prescribir correctamente. ¿Ya? Por ahí, doctor, doy amoxicilina. Sí, ¿de cuánto? De 700 miligramos, doctor, pero si eso no existe. ¿Ah? Si no existe amoxicilina de 700. O lo peor, ya doctor, sí, amoxicilina de 500. Sí, 2 veces al día. O sea, 2 veces al día, pero 2 veces al día no hace efecto. Hay que llegar hacia un pico. Entonces, obviamente, no se llegó al antibiótico adecuado, pero no sabe medicar correctamente, prescribir correctamente. Entonces, por si acaso, ya les recuerdo que los médicos nos quieren quitar la facultad de prescribir. ¿Sí? Por si acaso, hace 4 o 5 años atrás estuvo, pero fuerte la cosa. ¿Por qué? Porque hubo una reunión de médicos en donde nos querían quitar la facultad que tenemos actualmente de prescribir. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? Que había tantos errores en la prescripción de antibióticos y analgésicos en los odontólogos que era mejor que un odontólogo que tenga un médico al costado para que él medique y nosotros hagamos los procedimientos técnicos. Es decir, curen su diente, que es lo que quieren la mayoría y piensan que su cabeza de ser odontólogo nada más es curar un diente, o hacer sus carillas, o poner sus coronas, o hacer sus puentes o sus prótesis, y quedarnos con algo técnico, que eso lo puede hacer hasta un niño, o los mismos técnicos que estudian 2 años lo hacen, y lo hacen mejor que ustedes porque tienen más experiencia. De verdad. Es más, una vez lo probé, ¿ya? Lo probé, tanto me llamó la atención y digo, estas cosas técnicas lo podrá aprender un niño de tercer año de secundaria y lo logré hacer. Estaba con un alumno de quinto ciclo que no sabía colocar resinas y llevé a un niño de tercer año de secundaria, ¿ya? Y a los dos les empecé, bueno, no yo, sino otra persona que era docente del curso, y empezó a capacitar en la parte técnica en cuanto a cómo hacer
la cavidad, en cómo hacer, en colocar la resina por capas, en hacer el sellado y todo. Y los dos lo hicieron tal cual. No hubo diferencias. Entonces, ¿a qué concluimos? Que la parte técnica lo puede aprender cualquier persona, de cualquier edad. Pero la parte médica o esta parte que es obviamente donde hay más análisis, ya no, esto es propio del personal de salud. Entonces, por si acaso, doctores, esto de antibiótico-terapia y todas estas cosas, deben de repasarlo bien en sus libros. Tengo ahí un par de libros que les voy a pasar para que repasen esta parte, ¿ya? ¿Qué más? Consideraciones básicas. Los antimicrobianos pueden ser utilizados en 3 tratamientos distintos, ¿ya? Estos tratamientos pueden ser profilácticos, ¿sí? Como en la teoría, en una teoría les mencioné, antibióticos profilácticos, es decir, antes de la cirugía yo ya estoy sospechando que me voy a demorar, que obviamente es una cirugía que va a demorar, doctor, entonces voy dando antibióticos profilácticos para evitar una infección. Luego está el tratamiento empírico, que es lo que hacemos la gran mayoría, por no decir todos, del día a día. Empírico. Yo sospecho que hay tal agente causal y doy un antibiótico, ¿ya? Pero mis sospechas se basan en la evidencia científica. No dejemos que es un tratamiento empírico de personas que no conocemos la evidencia científica, no, ¿ya? Y hay un tratamiento dirigido. El tratamiento dirigido, obviamente, es aquel que hace un antibiograma, ¿sí? Identifica cuál es el agente causal y obviamente hace una prueba de antibióticos para ver cuál es el que mejor efecto hace. Entonces, esos tratamientos dirigidos es para ciertos casos. Doctor, por ejemplo, dígame un tratamiento dirigido, deme un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con VIH, ¿sí? Alguna vez trabajé en el hospital y obviamente veíamos casos fuertes, en donde yo no me puedo jugar, pues doctor, es a esperar el resultado de mi tratamiento empírico, sino ya tengo que dirigir porque es una persona muy susceptible. Su respuesta inmunitaria es deficiente, es casi cero. Entonces en él no me puedo jugar, esperar a ver si atino con mi tratamiento, ¿no? En ellos hago un tratamiento dirigido. ¿Cuál será el mejor antibiótico? Y le doy de frente ese antibiótico para evitar complicaciones. Pues ahí, ¿ya? Pero la gran mayoría, como les digo, en el día a día hacemos tratamientos empíricos. Muy bien. Entonces, pero en todos los casos, es decir, en cualquiera de estos 3 tratamientos que ustedes puedan dar a sus pacientes, debe demostrarse eficaces, es decir, inactivar a los microorganismos patógenos, matarlos, destruirlos, ¿ya? Para ser efectivo el antimicrobiano, ha de llegar a los tejidos infectados, siempre ha de llegar a los tejidos infectados y permanecer allí el tiempo suficiente y la concentración que suponga efectiva. Eso es lo difícil, ¿ya? Esto es lo difícil. Es decir, que el antibiótico llegue hacia el tejido infectado. Alguien que me diga dónde se generan las infecciones, doctores. ¿En qué estructura? ¿Será en la encía? ¿Será en el propio diente? ¿Será en el hueso? ¿Dónde? Por las imágenes que han visto, ¿dónde se localizaban las infecciones? ¿El ápice del diente? Por eso le mencionaba, puede ser en el diente, las infecciones se dan en el ligamento periodontal, en el hueso, ¿dónde? ¿Dónde se establece? ¿Mm? Por En ahí. el hueso. En el ligamento periodontal, doctor. Ya, en el ligamento periodontal puede ser. En el ligamento sí, en el ligamento sí o sí. Miren, En el periosto. ¿dónde? En el periósteo no, ya se está expandiendo. Aquí, ¿dónde? El hueso. En el hueso. Y ahora, ¿quién me dice por fisiología, doctores, el hueso es bien irrigado o tiene una irrigación deficiente? Si lo comparamos con la encía. Deficiente. Comparado con la encía es deficiente. Deficiente, doctor.
Exacto, es el tejido que menos irrigación tiene. Entonces partimos de ahí. Doctor, ¿dónde se va a ir? ¿Quién va a conducir el antibiótico hacia el hueso? La sangre, porque la sangre es lo único que llega hacia el hueso. Muy bien, doctor, pero el hueso tiene poca irrigación. Entonces, ahí es el problema de los antibióticos. No todos los antibióticos llegan hacia el hueso. Entonces, mi cabecita tiene que estar, yo tengo que buscar un antibiótico que llegue hacia la estructura, hacia el tejido infectado. Normalmente las infecciones odontogénicas, ¿dónde se establecen? En el hueso. Es decir, debo de llegar al hueso y si llego al hueso, ya sobrepasó el ligamento periodontal, que también se infecta. ¿Sí? Y si llego al hueso, ¿quién está al lado del hueso? El periósteo, es decir, ya estoy llegando hasta esas zonas, ¿ven? Ahora, doctor, si es un antibiótico que llega al hueso, pero no permanece allí el tiempo suficiente, entonces no sirve. Y tampoco en la concentración suficiente. Entonces, esto es lo importante de un antibiótico que se utiliza en boca, que llegue hacia el hueso. ¿Sí? Los antibióticos no solo actúan contra el patógeno, sino que también ejercen una actividad no desperdiciable, ¿sí? Sobre la flora residente, la flora amiga. Además, tiene un papel potencial tóxico sobre el propio paciente. Eso nunca deben de olvidarse. Que los antibióticos que ustedes van a dar no solamente actúan en el lugar que ustedes quieren que actúe, sino en todo el cuerpo. Ya les dije, ¿quién de ustedes ha tomado antibióticos últimamente? ¿Alguien? Mejor la pregunta es, ¿quién no ha tomado antibióticos? Yo me he tomado. ¿Quién no ha tomado? ¿Cuál es su nombre, doctor? ¿Nunca? Yo tampoco. No, pues algunas veces sí, pero últimamente no. Ah, ya, no. Yo digo, nunca ha tomado. Todo en la vida hemos tenido que tomar todos un antibiótico. Ahora, ¿alguno de ustedes cuando toma un antibiótico le cae mal el estómago? Sí. Ya ven, le cae mal el estómago. Doctor, pero yo vengo por una infección en las amígdalas y me han dado un antibiótico que en realidad me da diarreas. ¿Pasa por qué? Porque se eliminó la flora intestinal que es la más susceptible. Entonces, miren, por tratar de arreglar unas amigdalitis, estoy destruyendo otras floras. ¿Y aquí por qué toma ese tema, doctor? Porque es importante y aquí fallamos muchos. Miren el concepto erróneo que tenemos muchas personas en cuanto al prescribir un antibiótico. Doctor, yo escuché o he leído sobre los antibióticos de amplio espectro. Hay dos antibióticos, antibiótico de espectro reducido y de amplio espectro. Es decir, antibióticos dirigidos para ciertas cepas y antibióticos dirigidos para todas las cepas o la gran mayoría. Entonces, por ahí me dijo, doctor, fácil, pues yo soy más mosca. ¿Para qué le voy a dar un antibiótico selectivo si es que mejor le doy un antibiótico que va a destruir cualquier microorganismo que esté ahí? Uno de amplio espectro. Así lo elimino y normal, pues, doctor, me aseguro. ¿Sí? Y eso la gran mayoría de personas piensan eso. Le doy un antibiótico bien fuerte para matar ese microorganismo. Error. ¿Por qué? Porque ese antibiótico, los antibióticos de amplio espectro son los que destruyen la flora intestinal. Entonces, ¿es malo, doctor? Claro. Los antibióticos de aspecto amplio, de aspecto de esa clase, hay que evitarlos o de esperar hasta el final, pues ya si no responde bien a la terapia básica, entonces me voy a por esos de amplio espectro. Pero no empezar con esos porque voy a destruir otras floras. Es por eso que la doctora que le ha dado, le choca el estómago, obviamente, porque está destruyendo otras floras residentes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, doctores, ¿ya?
algo interesante que me olvidaba aquí. Debemos de conocer una serie de parámetros farmacológicos de los antibióticos de uso habitual, ¿sí? Que nos permitan modificar estrategias como sería pues la vía de administración, la posología, la dosificación, en todas ellas de estas situaciones que se aparten de la normalidad, sean por características propias del paciente o la gravedad de la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de elegir siempre el antibiótico ideal en la posología ideal y dependiendo de cada paciente. Recordar siempre que si damos dosis bajas del antibiótico, ¿qué va a generar el paciente? Resistencia. Y si damos dosis altas del antibiótico, vamos a generar toxicidad. Entonces, y aquí también hay un desorden total, pues, ¿no? Acá hay un desorden total. ¿Por qué? Porque en el Perú, ¿qué pasa? En el Perú, si tú le dices al paciente, mire, tome este antibiótico cada 8 horas por 7 días, que es lo normal. El paciente empieza a tomar, al tercer día se empieza a sentir bien, ya no le duele, ya no está hinchado. ¿Qué dice? Mejor ya no tomaré porque me va a dañar el estómago y deja de tomar el antibiótico. ¿Qué pasa? Esos microorganismos que ya se estaban destruyendo poco a poco, que empiezan a generar resistencia frente a ese antibiótico. Bien, pasa unos 15 días y el paciente vuelve con la misma infección. Ustedes le dan el antibiótico y el antibiótico ya no hace efecto. ¿Qué pasó ahí, doctor? Empezó a generar resistencia a ese antibiótico. Por eso es que siempre hay que concientizar a nuestros pacientes. Por favor, empiece la terapia antibiótica y termínela. No la discontinúe porque el que se perjudica es usted. Ahora le hace efecto ese antibiótico. Si usted lo suspende bruscamente, de ahí no le va a hacer efecto. Y tengo que darle otro antibiótico más fuerte que va a destrozar su estómago, su intestino. Entonces voy a perjudicarlo más. Así que cumpla. El paciente, el peruano, así te digo, el peruano promedio, nosotros trabajamos bien cuando nos asustan. Cuando nos asustan, el paciente trabaja bien, ¿ya? Si al paciente le dicen, por favor, si no toma, va a malograrse el estómago, de ahí le va a dar un problema hepático, renal, se va a complicar, el paciente toma su antibiótico por miedo, no por cultura, porque en otros países, ustedes van, le indican y normal. El paciente cumple sus dosis y no hay problema. Aquí el peruano es muy vivo, el peruano es muy, esa persona que no hace caso, de no, es mentira, esa persona que es muy incrédula, ¿ya? Así somos los peruanos, y nunca cuando dicen estas cosas no entendemos. El peruano es así un choloterco, ¿no? Para eso nosotros nos tiene que pasar las cosas fuertes para recién entender. Entonces hay que tener en cuenta eso en nuestros pacientitos. Es la realidad, no lo digo yo como percepción individual, lo digo porque lo leí en un artículo en cuanto a lo que dice la percepción del peruano promedio, en las indicaciones. ¿Ya? Entonces, doctor, y esto es en toda realidad sudamericana, en todos los latinos somos así. A tercos para eso, para entender. Y si ustedes se dan cuenta, la cultura latinoamericana es, me voy al médico cuando me duele, ¿ya? Pero nunca me voy al médico cuando no me duele nada. ¿Para qué me voy a ir? Y es más, ustedes, yo creo que la mayoría pasa eso. ¿Para qué me voy a ir al médico si no me duele nada? Nadie, o es muy pocas personas practican lo que es un control anual para ver qué tengo. Pocas personas. ¿Sí? Me voy, doctor, a mi control, pero ¿tienes algo? No. Ah, qué raro eres, te vas a gastar tu plata por las puras. Así te dice. ¿Sí? Eso pasa, no hay cultura aquí de salud. No hay. Entonces, eso debemos de mejorar. En ustedes y cuando se casen y tengan sus hijos deben formar una cultura de calidad, ¿ya? Disculpen, una cultura de salud. ¿Listo? Entonces, eso es importante. El diagnóstico microbiológico. La identificación de los microorganismos causales se consigue con una correcta toma de muestra biológica cuando voy a hacer una terapia dirigida, ¿no? La técnica más fiable es punción y aspiración, es decir, ingreso con una aguja y aspiro la pus para determinar
qué microorganismos están ahí. Posteriormente, en un microscopio directo hacemos un cultivo, como en este caso, en agar-agar, agar-sangre, distintos agares que hay, se hace un cultivo para identificar las cepas y luego se hace un estudio de antibiograma, es decir, se colocan distintos antibióticos para ver si se hace un halo, acá un halo, ¿sí? Un halo, y quien tenga un halo mayor a 0,5 milímetros, significa que ese antibiótico es el indicado. Por eso que cuando recibimos un antibiograma, nos dice cepas que encontramos y abajo antibióticos que actúan. Y ahí te dice gentamicina, primer lugar, ¿sí? Gentamicina, y nos indican qué dosis dar. Entonces, más fácil el tratamiento dirigido porque ya lo hacen a nivel microbiológico, ¿no? Sencillo. Entonces, identificación de los microorganismos causales, hay distintas tinciones, ya le digo, tinción gram para identificar gram positivos, gram negativos, ¿sí? Y, ¿qué más? Si en ciertas situaciones clínicas puede ser de interés solicitar un hemocultivo. Doctor, ¿cuándo solicitaré un hemocultivo? Si es que yo sospecho de que la infección ya se fue a la sangre. Doctor, ¿y es malo cuando una infección se fue a la sangre? Claro, pues doctor, es porque ahí ya me puede generar una septicemia y el paciente se puede morir, ¿sí? Entonces, el tratamiento, cuando tras un tratamiento odontológico aparezca un cuadro febril sin causa aparente, o bien cuando se sospecha un estado de septicemia. Por ahí alguna vez me dijeron, no, doctor, ha venido un paciente con celulitis. Ah, ya, hijo, y empezaste con el tratamiento antibiótico. No, doctor, ya saqué el diente. Digo, no, hija, no, mira, ahí, y me dice, doctor, pero está con fiebre, sácale un hemocultivo. Me corroboraron que sí. Doctor, ahí daré una terapia empírica. No, pues ahí me iré por un tratamiento ya dirigido. ¿Ven cómo cambia la situación? Hay distintas situaciones que ustedes tienen que ya saber definirla, ¿no? Ya lo habrán visto también en farmacología. Y estudios de susceptibilidad bacteriana, la prueba de susceptibilidad en vivo frente a bacterias de antibiótico, el antibiograma, son estudios costosos, el antibiograma es costoso, por eso que no se les pide a los pacientes, es bien costoso, ¿ya? Y solamente se reserva para pacientes que están en el hospital, ¿no? Como les dije, cuando trabajan en el hospital, ahí sí solicitamos ese tipo de pacientes. Este artículo les he dejado, este artículo de aquí les he dejado, es importante este artículo, ¿ya? Es actual, es del 2017, pero es una de las más actuales, ¿ya? Antes, ¿qué nos decían? Pues no, esto en la microbiología va cambiando, por si acaso, ¿ya? Va cambiando. ¿Por qué, doctor, cambia la microbiología? Porque aparecen nuevos equipos para identificar nuevas cepas. Antes, por ejemplo, solamente se veían pues los microorganismos que se podían ver en microscopio. Luego aparecieron reactivos, luego aparecieron el análisis del PCR, del ADN. Entonces actualmente utilizan esos equipos para identificar ADN, entonces se identifican las especies por su ADN o su ARN. Entonces ahí son estudios más precisos. Por eso que va a cambiar. En este estudio que dice que en la boca encontraron 700 especies bacterianas diferentes, ¿sí? Pero también pueden comprender qué más encontraron en boca: levaduras, protozoos, arqueas y virus. Eso tenemos en boca, ¿ya? En una boca promedio. Doctor, ¿qué pasa con mi amiguito que anda besuqueándose todos los fines de semana con diferentes chicas, con los besucones? ¿Qué pasa? Esta flora puede aumentar. ¿Por qué? Porque imagínense, compartimos cada vez que nos damos un beso, compartimos la flora bacteriana. ¿Sí? Por eso hay que ver muchas veces quién es nuestra pareja, ¿no? O sea, cuál es su historial, porque obviamente nos estamos compartiendo bacterias. Doctor, imagínense ustedes, ahorita tienen unas bacterias en su boca, ya están adaptadas, tienen ustedes una limpieza, está genial, su pH es básico,
Sí, disculpen, es un pH establecido. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa? De pronto, por ahí me dicen, doctor, de pronto yo no tenía caries, ¿no? Hasta el año pasado. Sí, estabas impecable. Pero de allí, doctor, mire, me ha aparecido caries un montón. ¿Qué pasó? Las cepas aumentaron o bien aumentaron la cantidad y la virulencia, pero tú no lo tenías. ¿Qué pasó ahí? Hay que indagar el riesgo de caries y obviamente en el riesgo está también estos valores. Ampliaron sus cepas. ¿Producto de qué? Besos y esas cosas obviamente comparten las bacterias. Los virus se vuelven las bacterias que andían antes, que cambiaron por unas cepas más virulentas y empiezan a generar caries, se establecen eso. Entonces, siempre, no necesariamente por besos, sino también por otros utensilios, cucharas, cubiertos, compartimos el vaso cuando estamos tomando nuestra cerveza o licor en las discotecas. Ahí se comparten todas estas cosas que tenemos en boca. ¿Ya? Así que mucho cuidado, sean un poquito más precavidos, ya que trabajamos en la boca y sabemos, por eso lo van a leer. Está en inglés, pero lo van a traducir y lo van a leer. ¿Ya? Recuerden que la información más actual está en inglés, así que aprendan inglés también. Biopelícula dental comprende principalmente, ¿qué dice? Estreptococos orales y se considera una microbiota residente. ¿Ah? O sea, es una microbiota normal encontrar estreptococos orales. Estará dominada principalmente por bacterias fermentadoras cardiógenas gram positivas. ¿Ya? A la gran mayoría, ¿qué nos dice la literatura? Gram positivas. ¿Sí? Las biopolículas supra y subgingivales, bacterias protolíticas anaerobias. ¿Sí? Gran negativas. Entonces, mire, doctor, fácil. Con lo que me está diciendo, fácil. Si en la boca, en la saliva, yo voy a encontrar gran cantidad de gram positivos, es decir, aerobios, gram positivos, anaerobios. Fácil, doctor, si hago una incisión, voy a cortar, voy a sacar un diente, y si se empieza a infectar mi paciente, ¿qué voy a sospechar? Lo primero, que son estas, aerobios. Entonces daré un antibiótico para destruir las aerobias. Yo les daré un check, les daré bien hecho. Pero si por ahí el alumno me dice, no, doctor, pues le voy a dar para gram negativos, pero hijo, si has hecho ese diente está infectado, no. Entonces, ¿para qué le vas a dar antibióticos para gram negativas? Si la infección se inicia por estas gram positivas aerobias, tu terapia está mal hecha. Entonces, miren, ¿quién lo dice? La literatura, ¿ven? La evidencia. ¿Ya? El perfil bacteriano de la biopelícula dental puede variar significativamente entre diferentes individuos y entre sitios adyacentes dentro del individuo. ¿Sí? En el misma boca hay distintas cepas, ¿ya? Y miren, y puede cambiar en diferentes individuos. Y cuando nos mezclamos con esos individuos, cambian nuestras floras bacterianas, ¿ya? Lo van a leer, lo van a interpretar, lo van a tener para ustedes y a raíz de esto van a poder dar un antibiótico correcto, ¿ya? A raíz de eso ya pueden seleccionar su antibiótico. ¿Cómo seleccionamos, doctor, el antibiótico? La biodisponibilidad es el parámetro que nos indica el porcentaje del fármaco que va a alcanzar el territorio donde ejercerá su acción específica. Ya sabemos que debemos el antibiótico debe llegar hacia el hueso. Algunos antibióticos penetran mejor que otros en determinados tejidos. Esta capacidad viene medida por el volumen de la distribución celular, es decir, obviamente, por el volumen sanguíneo en esos lugares. Una manera de evaluar la presencia del antibiótico en un determinado territorio es medir la concentración que alcancen los fluidos producidos o relacionados con él. Doctor, ¿cómo saben que una clindamicina, que un metronidazol llega hacia el hueso? ¿Por qué? Porque han hecho estudios donde han encontrado el fármaco, es decir, la clindamicina y el metronidazol en el líquido crevicular. Y el líquido crevicular, obviamente ya saben que están en unas zonas donde
están muy próximas al hueso, entonces determina que llegue el antibiótico al hueso. ¿Ya? Entonces, conviene recordar que ante una misma dosis, las concentraciones que se obtienen en las diferentes estructuras de la cavidad en orden decreciente, miren. En primer lugar, ¿dónde llega el antibiótico? A la pulpa, luego al espacio periodontal, luego a la encía, luego al hueso. El hueso es el último lugar donde llega el antibiótico. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Es el lugar, y ahí es donde está la infección. Entonces, deberíamos de llegar, ¿sí? Con con un antibiótico que llegue hasta el hueso cuando ya está establecida la infección, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Doctor, y aquí una vez me dijeron, pues no, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre un antibiótico genérico y uno de marca? ¿Por qué, doctor, hay pacientes o hay médicos que prefieren el de marca, ¿no? Al margen de que el de marca, pues obviamente viene la señorita de visitadoras médicas y les dejan pues sus regalos, sus obsequios y que medica tal cosa y que medica, ¿no? Con sus medicamentos de marca. Doctores, les comento, para generar un antibiótico o cualquier fármaco en tableta, hay dos cosas. O utilizan almidón o utilizan tiza. ¿Ya? La tiza. ¿Ya? Entonces, las dos cosas. El almidón es más suave con el estómago, obviamente más rápido se destruye, ¿ya? Y obviamente en el estómago nada más se destruye y obviamente genera más problemas gástricos. Por eso es que los antibióticos que vienen genéricos utilizan mucho el almidón, ¿ya? Y la tiza demora más en destruirse y pasa hacia el intestino, es donde actúan bien los antibióticos y normalmente lo utilizan los de marca. Entonces, dependiendo de eso también. Y entonces, si se destruye antes el antibiótico, por ejemplo, en el estómago, nada más gracias al ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? No llega en las concentraciones ideales a la sangre. Si no llegan las concentraciones ideales a la sangre, ¿qué pasa? No llega hacia el hueso, por lo tanto no genera el efecto deseado. ¿Pasa? Pasa. Doctor, ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué? Porque la DIGEMIT, quien se encarga de evaluar, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Olivares tiene su plata guardada, ¿no? Tiene sus 5 millones guardados debajo del colchón y un día se pone a pensar y dice, doctor, ¿qué empresa pongo para poder sacar harto dinero? ¿Eh? Por ahí yo le digo, ¿por qué no pones ¿cómo se llama? Tu empresa para fabricar medicamentos, ¿no? Tu laboratorio farmacológico. Olivares SAC. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ya el doctor invierte ahí, compra todos las patentes y empieza a producir amoxicilina. Genial. El doctor empieza a producir amoxicilina genérica. Viene la DIGEMIT y el doctor le dice, bueno, evalúeme mi fármaco, ¿sí? Y no hacen estudio de biodisponibilidad, sino hacen estudio de identificar nada más si es que el antibiótico tiene el medicamento. Es decir, al azar cogen una tableta y evalúan si tiene el principio activo, es decir, si tiene amoxicilina. Si tiene, la DIGEMIT le dice, autorizado, puedes vender tu antibiótico. Fácil, empieza a vender el doctor barato en el Perú a 10 céntimos cada pastillita y se hace millonario de nuevo. Eso pasa en el Perú. Pero hay muy pocos estudios de biodisponibilidad. ¿Cómo así, doctor? Esos antibióticos que ha generado el doctor, si bien tiene el principio activo, pero no sabemos si es que se destruye en el estómago, si es que pasa al intestino, si es que llega hacia el torrente sanguíneo, si es que pasa el hígado.
si es que llega hacia el lugar del hueso. No tenemos esa evidencia. Porque eso se hace ¿con qué? Con estudios de biodisponibilidad. Doctor, y los estudios de biodisponibilidad son largos y son costosos. No se hace en el Perú. Entonces, doctor, ¿me dice que los genéricos en el Perú son malos? No. Algunos genéricos son buenos. Por ejemplo, yo les puedo decir que la clindamicina en genérico en el Perú, muy buenos. Y no lo digo yo por decir, sino que en el doctorado yo llevaba mi clase con el doctor Alvarado, que era mi compañero de clase. El doctor Alvarado es el jefe actual del Instituto de Investigación en Farmacología en el Perú. Entonces, él hizo su estudio en cuanto a la biodisponibilidad de ciertos genéricos, y dentro de los genéricos, de los buenos genéricos, se encuentra la clindamicina, es muy bueno, la amoxicilina es mala, ¿ya? Por si acaso la amoxicilina en genérica sí es mala, ¿ya? La clindamicina sí estaba bien, la citromicina en genérico, muy bueno, ¿ya? La eritromicina, malísimo en genérico, por si acaso. Entonces, hay un estudio muy bonito del doctor, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en esos estudios faltaron los estudios de biodisponibilidad. No se sabía si la concentración funcionaba. Es por eso que en ciertas cositas, en ciertos antibióticos, sí les puedo decir que prefiero algunos de marca. ¿Por qué, doctor, los de marca? Porque los de marca ya vienen con estos estudios de biodisponibilidad. ¿Por qué creen que, por ejemplo, una amoxidal cuesta 2 soles y una amoxicilina genérica cuesta 20 céntimos o 10 céntimos? Entonces, el precio es lo mismo. Tienen el mismo principio, pero la biodisponibilidad no. ¿Sí? Entonces, eso también me imagino que les habrán enseñado en farmacología para diferenciar también esta partecita que es importante. Principios generales de la antibioticoterapia, ¿no? Convendrá seleccionar siempre un antibiótico que, además de tener un espectro de acción adecuado a la flora propia de la infección odontogénica, posea una buena biodisponibilidad. Por eso es que muchas veces, a veces, preferimos los de marca. Un elevado volumen de distribución tisular y que alcance elevadas concentraciones en los tejidos de la cavidad bucal, especialmente en el hueso maxilar. ¿Ven? Se resume todo. Entonces, tengo que elegir bien el antibiótico, tengo que saber cuándo elegir un antibiótico de marca o genérico. ¿Ya? Tratamiento empírico versus tratamiento definitivo. Siempre vamos a ir por tratamientos empíricos, ¿ya? Siempre por tratamientos empíricos. Cuando estemos frente a tratamientos, pues, de una osteomilitis en maxilares, me voy por un tratamiento definitivo, es decir, por un tratamiento, pues, establecido ya, pero cuando hay pacientes que tienen enfermedades, pues, muy fuertes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. A la hora de instaurar el tratamiento empírico, viene dado por qué las particularidades de la infección odontogénica, según sea su lugar de origen, así como su origen pulpar, hay que pensar en la prevalencia de Streptococcus, ¿sí? Mientras que si es el punto de partida periodontal, hablamos de cepas anaerobias, ¿no? Anaerobias, ¿ven? Entonces, también tenemos que tener en cuenta la gravedad de la infección en el momento de prescribir el tratamiento empírico. Solo si es realmente severa, la opción se recaerá sobre antibióticos restringidos, ¿ya? Si es severa, pero si es leve o moderada, pues me voy por antibióticos de primera elección. Pero si es severa, me iré por antibióticos de uso restringido o de tercera elección, que ya lo vamos a ver. Esta clasificación en cuanto a la primera, segunda, tercera, ha ido variando con los años, pero a pesar de los años vamos a ver unos artículos que nos dicen que se sigue utilizando los mismos antibióticos, ¿ya? Miren, ¿cuándo utilizo la vía parenteral? Situaciones de gravedad, en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes que vean, pues, que la infección ya ha sobrepasado los planos de la boca y se está diseminando, como en caso de una celulitis, vía parenteral. Vía oral,
además de ser la más fisiológica, es la que proporciona menos reacciones adversas y además siempre debemos de dar un antibiótico con un protector gástrico, porque siempre lesionan el estómago. Siempre lesionan el estómago. Reduce el moco gástrico y por eso generan gastritis. Siempre debemos de dar con un protector gástrico, que puede ser un omeprazol o una ranitidina. La ranitidina son 2 veces al día, el omeprazol 1 vez al día. ¿Ya? Entonces, siempre con un protector gástrico. La dosificación efectuará varias pequeñas tomas al día, ¿ya? Que no una sola gran dosis diaria, puesto que las concentraciones plasmáticas y tisulares estarán mantenidas a niveles terapéuticos, no exagerados, pero eficaces, ¿ya? Con lo que el riesgo de que puedan presentarse fenómenos tóxicos o de intolerancia o intoxicación serán bajos, ¿ya? Entonces, siempre dar nuestras indicaciones de que se debe de tomar en tal. Normalmente se da cada 8 horas, cada 12 horas o 1 vez al día, dependiendo del antibiótico. Además de intentar mantener siempre la estabilidad de niveles. El inicio y el final del tratamiento han de ser bruscos. Importantísimo. De los antibióticos y los analgésicos, el inicio y el final es brusco. Es decir, me duele, tomo un antibiótico, cumplo mis 5 días y lo suspendo. Se acabó. Mi antibiótico, tengo una infección, empiezo a tomar mis 7 días y se acabó. Doctor, ¿y hay otros medicamentos? Sí, por ejemplo, los ansiolíticos. Ustedes empiezan a tomar, van 10 días y ustedes dicen, mañana yo no lo tomo. Les duele la cabeza morir. Doctor, ¿y por qué? Porque los ansiolíticos no puedo hacer esto que es inicio y final brusco. Si ustedes inician, tienen que empezar de un ansiolítico, por ejemplo. Si estoy tomando una pastilla, empiezo con la mitad, 1 semana más, luego un cuartito, 1 semana más, y luego recién ya suspendo, ¿sí? Porque si no la cabeza pues destruye. Entonces, los antibióticos y los analgésicos sí se suspenden en forma brusca, ¿ya? No se han de prolongar el tratamiento una vez que se haya observado la remisión clínica total, ya que así facilita la producción de resistencia. Normalmente los antibióticos se medican 7 días, ¿ya? En infecciones muy graves, pero de manejo intrahospitalario, pues ya se van a 14 días, 20 días, pero eso es de manejo intrahospitalario, porque ahí tienen que ver el perfil hepático y renal. Se dan cuenta que los pacientes que están hospitalizados diariamente vienen y nos sacan sangre, o cada 2 días, cada 3. ¿Para qué? Para ver cómo va cómo está yendo su hígado, cómo está yendo su riñón, ¿no? Examen de orina, todo nos hace para ver cómo está, porque nos están colocando gran cantidad de antibióticos. Y si ven que la respuesta del hígado está yendo mal, nos van suspendiendo antibióticos. Pero eso es de manejo intrahospitalario. De manejo ambulatorio, como vamos a trabajar nosotros, máximo 7 días. Nada más, ¿ya? La alergia a los antibióticos es un impedimento con el que nos encontramos con más frecuencia, ¿ya? Es más, yo creo que de todos ustedes debe haber unos 5 que son alérgicos. Y esto es, por minimizar, debe haber más, ¿ya? Entonces hay que ir con cautela. Hay que valorar bien el llenado de la historia clínica, ¿ya? Siempre. Recordar que en la infancia hay que adaptar la posología según el peso, ¿ya? Y tendremos en cuenta además de la absorción, la distribución, metabolismo y la excreción son diferentes a los de un adulto, ¿ya? Hay que recordar que la tetraciclina están proscritas, no debemos de dar tetraciclinas jamás, ¿ya? Hasta los 8 años. Y por si acaso la distribución del metabolismo y toda la excreción es diferente en un niño, está acelerado, ¿ya? Por si acaso. Entonces hay que tener en cuenta eso. En la vejez es lo contrario. El anciano ocurre una serie de circunstancias fisiológicas, hay insuficiencia renal, hepática, entonces hay que tener en cuenta eso. Además, la excreción, el metabolismo es lento, por lo tanto puede generar toxicidad, intolerancia, reacciones alérgicas en los adultos. Así que hay que ir con mucho cuidado y también con el peso. La posología hay que adaptar al peso del paciente y obviamente a las circunstancias que debe tener el paciente adulto. En estas dos hay que tener mucho cuidado.
y también en el embarazo. En el embarazo hay situaciones fisiológicas particulares que debemos de considerar. En el feto se alcanzan siempre menores concentraciones de antibiótico en relación con el suero materno. Sin embargo, debido al menor volumen corporal y a la inexistencia de un mecanismo de depuración, los riñones no funcionan al 100%, estas concentraciones pueden ser tóxicas para el feto. Así que los antibióticos en pacientes embarazadas, con mucho cuidado, doctores, y solamente nos dirigimos a los antibióticos, que es lo que normalmente dan en pacientes gestantes, la amoxicilina, nada más, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado, porque es lo único que se puede dar. Otros, gentamicina, jamás en un feto, por ejemplo, jamás, porque pueden generar ototoxicidad y hepatotoxicidad, por ejemplo, está proscrito. No debemos de dar también la gentamicina, ¿ya? Salvo, pues, donde ya el riesgo de la gestante está en juego, valoramos más a la gestante que al feto, quizás. Entonces hay que ver eso también. Para eso hay una clasificación del FDA para identificar según la categoría de lo que sería el riesgo del fármaco frente a un gestante. Entonces la categoría A, B, C, D y X. La A es que hay estudios en las mujeres gestantes que no han demostrado ningún tipo de riesgo, es decir, que le puedo dar antibiótico o analgésico sin ningún problema. ¿Cuántos hay en la categoría A? Ninguno. Aquí nada más están en la categoría A son los complementos nutricionales, los suplementos y los complementos nutricionales. En la B encontramos sí antibióticos, analgésicos, encontramos también, ahí están los anestésicos, ¿ya? Como la lidocaína, que es el menos tóxico para el feto. Los estudios sobre animales demuestran que no hay peligro, pero que no se dispone de estudios adecuados en embarazadas, solamente en animales. ¿Ven? La categoría C, la experimentación animal ha demostrado efectos adversos, pero no existen estudios válidos en la mujer, en una gestante humana, aunque en este caso el beneficio supera el riesgo. En la D hay una clara evidencia de riesgo fetal para la especie humana, pero la relación beneficio-riesgo es aún aceptable. Es decir, aquí valoro más la vida de la paciente mujer que del feto, ¿no? Y si se muere el fetito, no hay problema. Entonces aquí corre el riesgo la muerte de la paciente, ¿no? Y los de la X, totalmente injustificado su empleo en la gestante. O sea, no debemos pagarlo por nada. Miren, las penicilinas, ahí estamos la amoxicilina y todo, más el ácido clavulámico, categoría B. La cefalosporina, categoría B. La eritromicina, B. La clindamicina, B. ¿Ve? El metronidazol, B. La gentamicina, C. Mejor lo dejo, la streptomicina, D. ¿Se dan cuenta? Hay que considerar eso para cuando demos en un paciente gestante. La lactante, recuerden que por la leche se va el antibiótico, ¿ya? Hacia el feto y normalmente podemos generarle, ¿qué pasa? Una sobreinfección por cándida. Es decir, le eliminamos su flora normal del bebito, empieza con diarreas y después nos damos cuenta que la lengua del bebito está blanca, producto de una candidiasis, la Candida albicans. Hay que tener en cuenta siempre que damos antibióticos a la mamá que está dando de lactar, que ese antibiótico se va a ir por la leche hacia el feto, así que hay que ajustar la dosis. Clasificación, perdón. La clasificación perdón. La clasificación, doctores, de los antibióticos de primera, segunda, tercera elección ha ido variando, ¿ya? Con el tiempo, pero algunos antibióticos se mantienen. Los de primera elección, ¿qué nos dicen? Las penicilinas generales, ¿ya? Naturales, disculpe.
Ahí encontramos a las penicilinas G, penicilinas G procaínica, las benzatínicas, ¿no? Doctor, son buenas, son muy buenas, muy, muy buenas. ¿Sí? Por ejemplo, esta penicilina B que viene en vía oral, buena. ¿Ya? Esta en vía oral, genial. Pero las penicilinas G, benzatínica, la procaína son buenas, pero hay muchos pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Y otra cosa más, aquí pues miren, ¿quién aguanta 4 inyecciones diarias? ¿Ah? ¿O quién aguanta 2 inyecciones diarias? Nadie. Nadie quiere que le pinchen. Jamás. Entonces, por eso es que no se medican mucho. Pero son buenas, son muy buenas para el tratamiento de las infecciones bucales, muy buenas. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, las aminopenicilinas, su derivado que son obviamente la ampicilina y la amoxicilina. La ampicilina para mí es muy buena, pero tiene muy mala absorción intestinal. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, es mejor aplicarla por vía parenteral. Cuando ustedes tienen una infección fuerte en la boca, vayan por una ampicilina por vía parenteral. ¿Ya? Una infección, doctores, ya saben que se están dirigiendo hacia aerobios, anaerobios, disculpen, aerobios, ¿ya? Suficientes que se han iniciado, o sea, ustedes sospechan, producto del corte, de la cirugía que han hecho, han iniciado la infección, bien, váyanse por su ampicilina, ¿ya? Y funciona muy bien. Y si es por vía oral, tiene una buena absorción intestinal, la amoxicilina cada 8 horas, ¿ya? Por unos 7 días, o de manera profiláctica, ya saben que 2 a 3 gramos antes de la cirugía, o 1.5 gramos a las 6 horas de haber terminado la cirugía. ¿Ven? Funciona muy bien. Doctor, ¿hasta la actualidad siguen esta parte? Sí, hasta la actualidad. Primera elección. Ya lo vamos a ver en un estudio. Los macrólidos, la eritromicina, por ejemplo, que estaba acá, ya se ha descontinuado. Actualmente se están yendo por las acitromicinas, pero son, ¿qué nos dice? Hepatotóxicas, con mucho cuidado. Además, son de amplio espectro, las acitromicinas y la claritromicina. Mucho cuidado porque lesionan otras floras. O sea, ya me voy cuidando, ¿ven? ¿Qué más? De segunda, ya empezamos con la segunda elección, ¿ven? La segunda elección, ¿quién está? El metronidazol. Están también las penicilinas asociadas con los beta-lactámicos, es decir, amoxicilina más ácido clavulámico, y las ampicilinas más sulbactam, ¿ya? Entonces, vía parenteral, ¿sí? Entonces, esto es vía oral, vía parenteral, pero es de segunda elección, ¿ya? Ya nos están generando más problemas a nivel general del paciente, ¿ya? Entonces hay que ir siempre por los de la primera elección. ¿Qué otros de segunda elección tenemos? Las lincosamidas y tenemos la más utilizada, la clindamicina. Muy buenos para anaerobios. ¿Cuál es su efecto desagradable? La colitis pseudomembranosa. Es decir, el paciente está tomando, pasa 4 días y la clindamicina destruye la flora intestinal. Y el paciente empieza con diarreas. Por eso que cuando ustedes den lincosamidas o una clindamicina, estén pendientes al paciente al 4.º día, al 3.er día. ¿Cómo va? Sí, bien, doctor. ¿Molestias en el estómago? No, tranquilo. Si le dicen, sí, doctor, empezado con diarreas, suspendan la clindamicina. ¿Ya? Y hay que dar, obviamente, inductores de una flora normal. ¿Sí? Se dan vienen unas botellitas de lo que sería, nos ayudan a mejorar la flora estomacal. Germicina, no me acuerdo el nombrecito, doctores, ahorita lo tengo anotado, ya para que puedan volver a repoblar la flora intestinal normal, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esa parte de las clindamicinas. Los aminoglucósidos, como la gentamicina, muy buena también, pero es de tercera elección, es nefróticos reversible y ototóxicos irreversibles. Una paciente gestante jamás le debo dar una gentamicina porque le va a salir con problemas en el oído a ese bebé. ¿Ya? Entonces, miren, es de tercera elección. Las cefalosporinas de tercera son muy buenas. Actualmente yo les puedo decir que
La ceftriaxona, que es de tercera generación de las cefalosporinas, la utilizo. Cuando veo, por ejemplo, una celulitis facial, la ceftriaxona me va muy, muy bien. 3 ceftriaxonas y chao infección, ¿ya? Pero lo dejo para esas situaciones muy fuertes, ¿ya? La dejo para esas situaciones muy fuertes, obviamente evaluando también al paciente. Pero les digo más o menos lo que utilizo para aliviar infecciones. Las vancomicinas, si es de vía endovenosa, se restringen para uso hospitalario. Las quinolonas, como el ciprofloxacino y el levofloxacino, ¿ya? Se están utilizando actualmente, pero recuerden que estas son de amplio espectro también y pueden lesionar otras zonas, sobre todo el levofloxacino, es muy fuerte. En conclusión, doctores, tenemos artículos científicos. Antibióticos para el tratamiento urgente de pulpitis sintomática irreversible, periodontitis apical, absceso apical agudo. ¿Qué nos dice la revisión sistemática? Aquí las conclusiones e implicaciones prácticas. La evidencia de antibióticos, ya sea sola o como complemento de estos tratamientos que han dado aquí, que han sido restauraciones, endodoncias y eso, mostró tanto un beneficio como un daño para los resultados del dolor y la inflamación intraoral, y una gran magnitud potencial de efecto con respecto a los resultados de daños adicionales. El impacto de la prescripción antibiótico dental requiere más investigación. Eso quiere decir que si yo ya estoy haciendo la terapia, es decir, si ya hice mi raspado, si ya hice he colocado mi protector pulpar, ¿sí? Si ya hice mi endodoncia, no justificaría dar ya antibióticos, por si acaso. No justifica dar antibióticos. Entonces, si yo estoy haciendo mi endodoncia, ¿sí? Porque llegó mi caries hasta la pulpa y recién estoy iniciando, o recién está iniciando mi absceso apical y ahí sí mi endodoncia tranquilamente, no hay necesidad de dar antibióticos sistémicos, ¿ya? Solamente daré, o si es una endodoncia, colocaré mi antibiótico intraradicular, nada más. Entonces, no justifica dar antibióticos. ¿Está bien? ¿Qué más? Profilaxis antibiótica en tercera molar. Miren, este artículo es del 2019. Hasta el 2019, ¿qué nos dice la literatura? Amoxicilina, más ácido clavulámico. ¿Para qué voy a recetar otros medicamentos si la evidencia actual me está diciendo que todavía esto es eficiente? ¿Se dan cuenta? Para eso sirve la evidencia. O sea, por ahí me dicen, doctor, no, pero dé otro antibiótico. ¿Para qué si la evidencia todavía me está diciendo que esto funciona? ¿Ven? Funciona y funciona muy bien, salvo que el paciente sea alérgico. Si es alérgico, cambiamos. Acitromicina puede ser clindamicina también, por vía parenteral o por vía oral, no hay problema. Cambiamos, ¿ya? Si es alérgico. El uso de la amoxicilina y el ácido clavulámico en cirugía de terceras molares, ¿qué nos dice aquí? El ácido clavulámico y la amoxicilina pueden reducir significativamente el riesgo de infección después de la extracción de tercer molar, ¿ya? Entonces, sin embargo, su uso debe de considerarse con precaución, ya que los ensayos recientes en voluntarios sanos han demostrado evidencia de impacto negativo del uso de la amoxicilina en diferentes bacterias y resistencia de antibióticos. ¿Por qué? Porque ya les dije, las personas empiezan a tomar, se sienten bien y al tercer día, ¿qué hacen? Dejan de tomar el antibiótico y generan resistencia. Eso es lo malo, ¿ya? Terapias antibióticas en cirugía maxilofacial en el contexto de profilaxis. Miren, este es un artículo del 2015. ¿Qué nos sugerían ya? Dar, aquí nos dice, ciprofloxacino y gentamicina. ¿Y eso por qué, doctor? Debido a la resistencia de los antibióticos. Entonces, y es clásico, porque el paciente mismo nos dice, doctor, ¿qué antibiótico me va a dar? Amoxicilina. Uy, no, doctor, ese antibiótico no me hace nada. Ya me dan, siempre me dan, doctor. Y como no ha cumplido, generador de resistencia, ¿por qué me voy, doctor? Ciprofloxacino, gentamicina, vía parenteral. Vía oral, vía parenteral. ¿Ven? Entonces nos ayuda si es que ya sospechamos de resistencia. Para el dolor, miren, ¿de cuándo es este artículo? Del 2018, reciente.
¿Cuál es para la terapia del dolor, doctor? No, yo doy tramadol, yo doy codeína, doctor, yo, no, para que no le duela nada a mi paciente. ¿Qué nos dice la literatura? Dolores leves, paracetamol. Dolores moderados, paracetamol o ibuprofeno. ¿Ven? La literatura. ¿Ven? O sea, una exodoncia simple, estoy genial con mi paracetamol y mi ibuprofeno. ¿Para qué más? Nos dice la literatura. ¿Para qué voy a maltratar más a mi paciente? ¿Listo? Doctor, y en dolor fuerte, un dolor severo, por ejemplo, han operado una tercera molar, doctor, o es un dolor de una celulitis facial fuerte, ahí ya miré por vía parenteral, pues ya no voy a dar mi paracetamol, mi ibuprofeno, porque ya no sirve. Miré por una dexametasona, ¿sí? Que me ayuda a desinflamar, a reducir el dolor también, y lo asocio con qué? Con un analgésico, puede ser con una diclofenaco, con un ketorolaco. Me ayuda mucho, pero por vía parenteral. ¿Suficiente? Suficiente para los procedimientos de cirugía que voy a hacer. ¿Ven? Miren, aquí están los antibióticos más utilizados en odontología, en las infecciones odontológicas, su posología y sus efectos indeseados. ¿Sí? Se lo van a aprender porque estos son los más utilizados. Y les voy a preguntar. ¿Ya? Bien, por examen oral. A ver, doctora tal, dígame la citromicina, ¿cuál es su efecto indeseado? Gastrointestinal, desorden gastrointestinal, doctor. Ah, ya. ¿Cada cuánto se da? 500 miligramos cada 24 horas, doctor. Muy bien, por 3 días consecutivos. Muy bien, y la posología es bioral. Muy bien. Es un doctor que viene preparado a mi clase. Simplemente lo que le falta es hacer su receta médica. Estamos tranquilísimos. ¿Ven? Entonces, con eso yo me ayudo. Les estoy dando la carnecita de lo que sería los antibióticos más utilizados en odontología. Se lo aprenden bien. ¿Ya? Y van leyendo aparte, obviamente, lo que ustedes han venido leyendo en farmacología, sus efectos frente a qué microorganismos y todo, y ahí me van explicando, ¿ok? Entonces, bien aprendidito este cuadrito, ¿no? ¿Qué más les dije sobre la clorexidina? La clorexidina es muy buena. Por ahí me dicen, doctor, ¿y por qué es bueno? Aquí está bien. El uso de la clorexidina después de la cirugía, ¿qué dice? Mostró en general una reducción significativa en la placa bacteriana. ¿Sí? La placa que ya hemos visto, más de 700 especies. ¿Listo? Y también en el sangrado, o sea, reduce significativamente el sangrado en comparación con el placebo. En conclusión, el enjuague con clorexidina ayuda a reducir la formación de placas, o sea, de biopelículas, y la inflamación, reduce la inflamación gingival después de la cirugía. Miren cuánto me ayuda dar un enjuague bucal posterior a la cirugía. Relevancia clínica dentro de las limitaciones de esta revisión. Se puede concluir que la clorexidina puede presentar una valiosa herramienta quimiopreventiva inmediatamente después de la cirugía, durante el periodo de tiempo en el que se comprende la capacidad de higiene oral, donde está comprometida la capacidad de higiene oral del paciente, para reducir los efectos secundarios de la clorexidina y mantener efectos clínicos comparables. El enjuague con formulaciones menos concentradas, es decir, el 0,12, mostró resultados más prometedores hasta ahora. Entonces, hasta me están diciendo qué tipo de clorexidina es la que debo de medicar a mi paciente. Clorexidina al 0,12%. ¿Sí? Para eso me sirve leer los artículos, para sacar información y llevarlo hacia mi clínica, hacia lo que yo atiendo. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué es eso? Un alveolo, doctor. Doctor, ¿esa es la piel perforada por una aguja? Exacto, es la piel perforada por una aguja. Cuando van por vía parenteral, el glúteo, colocan su agujita, esto queda. Así queda. Ya no hay ningún alveolo.
Por si acaso. Muy bien, doctores. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que este es un tema muy, muy amplio, muy amplio. Necesita bastante